Reflexionamos, mis queridos hermanos, en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Esta lectura al día de hoy podría estar en unión con las que vimos el miércoles pasado cuando hablábamos de San Mateo, el evangelista, de ese llamado que le hizo el Señor cuando le dijo: «Ven y sígueme», y dejándolo todo lo siguió. Y hacíamos esa comparación de él, como también el llamado de los hijos del Zebedeo, Juan, Santiago, como Pedro también y Andrés, como ellos dejaron todo y siguieron al Señor inmediatamente. Pues aquí vuelve y nos habla del seguimiento, ese seguimiento que tenemos que tener al Señor. Entonces, aquí hay que poner un punto de inflexión que hay que explicar muy bien en el seguimiento de Cristo. Todos tenemos que seguir a Jesús, todos debemos ser discípulos de Jesús, pero no todos somos discípulos de Jesús de la misma manera, o no todos tenemos el mismo llamado a seguir a Jesús, ¿de acuerdo? O sea, dentro del llamado hay distintos llamados, ¿de acuerdo? Dentro de ese llamado, porque ahí entra el tema de la vocación, y dependiendo la vocación a la que el Señor te llame, así será la exigencia de ese llamado, porque el llamado es según el estado al que te está llamando el Señor, ya sea estado consagrado, estado de clérigo, estado de laico, célibe o al matrimonio. ¿De acuerdo? Son distintos tipos de vocaciones, y en base a eso pues hay un tipo de seguimiento que hay que hacer con el Señor, ¿de acuerdo? Entonces, ya he iniciado esto para que entiendan la diferencia, como vamos a explicar. Hubo alguien que le dice al Señor: «Te seguiré a donde vayas». Uno se ofrece a seguir al Señor a donde sea que Él vaya. Lo curioso del seguimiento de Jesús es que Jesús no era como los otros maestros de su época. ¿En qué sentido? Los maestros de esa época, los discípulos seguían al maestro, o le decían al maestro: «Queremos seguirte, queremos pertenecer a tu escuela, queremos estar bajo tu enseñanza». Y en el caso de Jesús no así. Jesús es el que elige a los que van a estar con él. Jesús es el que elige a sus discípulos. Jesús es el que llama a sus discípulos. Esta es la diferencia. Entonces esta persona pues le dice que le quiere seguir, y Jesús entonces le especifica algo que es propio de él, algo que Jesús enseñaba. Jesús vivía la pobreza, y aquí de ahí se toma mucho lo que son los consejos evangélicos, que es de la vida consagrada. ¿En qué consisten los consejos evangélicos? Son en 3 votos, alianzas, como le llaman algunas personas, o promesas de obediencia, pobreza y castidad. Eso es básico dentro de la vida consagrada. Dentro de la vida consagrada están pues las órdenes religiosas, está la sociedad de vida apostólica, etcétera, etcétera. Eso lo hemos tratado en momentos de teología. Dentro de esos consejos evangélicos, esos 3 consejos evangélicos, Jesús lo vivía. Jesús era alguien obediente, era obediente a su Padre, era pobre. Es como él dice aquí:
Las zorras tienen madrigueras, o sea, un lugar donde refugiarse, y los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús decidió ser así. Jesús podía haber tenido un palacio, podía haber tenido riqueza, pero Él decidió ser pobre. Él decidió no tener nada. Aquel que es dueño del oro y la plata y de todo cuanto existe, decidió no tener nada. Y eso es para darnos una gran enseñanza de que nuestro corazón no debe estar apegado a los bienes de esta tierra, sino que nuestro corazón tiene que estar pegado a los bienes del más allá, de la vida eterna. Es ahí que tiene que estar apegado, porque las cosas de este mundo dan felicidad pero momentánea, dan felicidad fugaz, pero hay una felicidad que no se va a agotar nunca, la del reino de Dios, la de haber conocido a Cristo. Esa es la fuente de la felicidad. Entonces Él nos enseña aquí que Él es pobre, para enseñarnos a nosotros la pobreza, el desprendimiento de lo material. No tiene donde reclinar la cabeza. A otro Él lo llama y le dice, sígueme. Y Él dice, déjame primero enterrar a mi padre. En este sentido, Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete a anunciar el reino de Dios. Los mejores biblistas y comentaristas de la Sagrada Escritura hacen referencia a que lo que Él quiere decir, el joven que el Señor le llama, es que no es que se murió el padre, sino que le deje estar con su padre hasta que Él muera. Eso es lo que Él le está pidiendo. O sea, le está diciendo todavía, mi papá está vivo, déjame seguir con Él. Entonces le dice, el Señor está diciendo, no dejes que el amor a tu familia impida este llamado que yo te estoy haciendo. Que es, por ejemplo, muchas veces pasa con las vidas consagradas, personas que están llamadas a monjas, por ejemplo, de clausura, que tienen que cortar con su familia y entrar a un monasterio donde ya no van a tener ese contacto con su familia. Y la familia le impide que ese joven entre a ese monasterio. Entonces el Señor ahí le dice, corta con eso y ve a anunciar tú el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. También es otra persona que está apegada a su familia. Ahora bien, cuando esto está hablando de la familia, está hablando más de las personas de vida consagrada. Las personas de vida consagrada, como las monjas, los religiosos, tienen un llamado a ser total del Señor. Tienen un llamado a anteponer su propia familia por toda la humanidad. Es decir, su familia se abre el abanico. En vez de ser exclusivo de una familia terrena, ellos se vuelven hermanos, hermanas, madres, hijos, padres de todos. Es su vocación, su maternidad, llamada una maternidad espiritual, una paternidad espiritual, una hermandad espiritual con todos los hombres y mujeres de la creación. Entonces eso le impide a ellos darse a todos, su familia. Pero eso es una vocación, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una persona que está llamada al matrimonio. Siempre va a tener que tener esos lazos con su familia y eso está bien. Aunque también su mayor familia es su esposa. Cuando ya ha sido casado, su familia es su hogar, su esposa y sus hijos, ¿de acuerdo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se volverá una carne con la mujer. Eso también, porque ahí es el llamado nuevo. Pero, claro, sin cortar relaciones con su padre. Eso está más que obvio. Por tanto, el Señor aquí lo que nos llama es una pureza mayor de entrega a Él dentro de todos los estados. Dentro de todos los estados nosotros tenemos que vivir con una castidad según estado, ya sean los de vida consagrada que viven plena castidad, ningún tipo de encuentro con hombre o mujer. Ellos dan ese don que tienen de poder dar vida, de poder engendrar, lo ofrecen por el reino de los cielos y se entregan totalmente al Señor para tener un corazón indiviso al Señor y poder servir más a sus hermanos. Mientras que en la vida laica,
el matrimonio pues está abierto a la vida, pero también vive una castidad según estado, esa castidad que les permite a ellos pues nada más darse el uno al otro, sin que se meta el enemigo con el adulterio. También tienen que cuidar la castidad en cuanto a lo que ven, a lo que proyectan por ahí. Tienen que cuidar los ojos, tienen que cuidar los oídos, tienen que cuidar la modestia. Todo eso también es parte de la castidad. Igual la obediencia, es obediencia al Padre, es obediencia a sus superiores, los religiosos, esa obediencia de la mujer al esposo, del esposo a la mujer, esa obediencia también a Dios por encima de todo. Y esa, aparte de la castidad, obediencia, la pobreza. Ellos en grado, las órdenes religiosas o vida consagrada, viven sin nada propio. Todo lo que ellos tienen es de la comunidad. Nadie tiene nada propio, sino que usan de ello según necesitan. Y en la vida ya laica, las personas que estamos en el mundo, pues tenemos que usar de los bienes sin apegarnos a ellos. Porque el dinero, las riquezas simplemente son una herramienta para ayudar más, para ayudar más a los demás y para también hacer que nuestra familia pues tenga todo lo que necesite, nuestros seres queridos tengan todo lo que necesiten y también poder siempre ayudar más al que más lo necesita. Entonces esto es lo que la palabra de Dios nos viene enseñando hoy y que también te enseña a ti y a mí, que tenemos que seguir al Señor siempre y en todo lugar, sin ponerle condición, sino seguirlo según el estado al que Él nos haya llamado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.